Shalom y bendiciones a cada uno de los que se conectan, a cada uno de los que están estudiando junto a nosotros. Les damos la bienvenida a el espacio de estudio Berea, donde nos hemos enfocado en estudiar un poquito a fondo las leyes que rigen alrededor de los mandamientos. Todo esto nos está ayudando a entender un poquito la Biblia de una mejor manera y poder comprender las escrituras, ya que, como siempre decimos, las escrituras la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Y como es un documento que no fue escrito a nosotros, tenemos que entonces indagar realmente qué significaban muchas de las cosas que leemos. Hoy vamos a leer un poquito más acerca del libro 7 que hemos estado leyendo acerca de los diezmos, las ofrendas. Hoy vamos a ver acerca del Bikurim, las primicias. Y créanme que va a estar sumamente interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que las primicias no son en enero. Ahora que estamos estudiando más a fondo, decimos, las primicias no son en enero. Pero inconscientemente, los mismos que dicen que las primicias no son en enero y critican nuestros hermanos cristianos porque lo están haciendo en enero, hay muchas cosas que se están haciendo que son primicias que están mal hechas, que no se deberían de hacer. Y eso es lo que vamos a indagar el día de hoy. ¿Qué son las primicias? ¿Cómo se hacían las primicias? Y al final del día, a ver qué realmente podemos hacer nosotros y qué no podemos hacer. Así es que vamos a empezar. Vamos a leer mucho. Como siempre le digo cada semana, estas clases son de mucha lectura. Estas clases no son clases con un mensaje espiritual, sino nosotros indagamos. Estamos leyendo el Mishneh Torah de Rambam, pero también estamos leyendo el libro de los mandamientos y la Biblia, todo en un conjunto para entender un poquito mejor. Así es que vamos a empezar. Dice aquí la Biblia. Vamos a ver lo que dice primero en el libro de Números, capítulo 18. Vamos a ver. Capítulo 18, versículo 12. Vamos a empezar de aquí. Versículo 12. A la semana pasada leímos un poquito, pero vamos a leer un poquito más de aquí. Número 18, 12 dice, de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias para de ello, que presentan a Adonai, para ti las he dado. Versículo 13 dice, las primicias de todas las cosas de la tierra, de ellos, las cuales traerán a Adonai, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, el primogénito, de toda carne que ofrecen a Adonai, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo de santuario, que es de 20 gueras. Mas redimirás al primogénito de vaca, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Adonai. Y la carne de ellos será tuya. Como el pecho, oiga, porque está hablando de carne también. La carne de ellos será tuya. El pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Adonai, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Adonai para ti y para tu descendencia contigo. Es lo que está hablando el libro de Números. Le está hablando a Adonai, le está hablando a Aarón y le está diciendo las primicias, lo primero los frutos. Pero también, si nosotros vamos a el libro de... ¿No era el libro de Apocalipsis? No, no. Si vamos a Deuteronomio capítulo 18, vamos a darnos cuenta que dice aquí, mire, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, pero está hablando de sacerdotes, que son levitas, pero son los sacerdotes. Es decir, toda la tribu de Leví no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Adonai y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Adonai es su heredad como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes. El derecho de los sacerdotes. Es importante porque
Vamos a estar hablando de las primicias, pero nos dice de entrada, es el derecho de los sacerdotes. ¿Ok? Quédese con ese pensamiento porque vamos a volver a ello más adelante. El derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas, el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás, porque le ha escogido Adonai tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar el nombre de Adonai y él y sus hijos para siempre. Claramente vemos que en los sacrificios había partes del animal. De hecho, Abudaz Hakorbanos, el libro de los sacrificios, el libro que estoy traduciendo, nos relata a detalle cómo se destazaba el animal, y prácticamente eran 9 sacerdotes los que tenían que llevar las partes de un animal. Así es que tenían una forma bien peculiar de cortar las piernas, cortar la espalda, cortar el muslo. ¿Cómo lo cortaban? De hecho, déjenme ver. Este librito también se llama Corban Hataz. Déjenme ver si le enseño aquí unas cositas. Hasta cómo le removía la grasa, mire. Era una cosa sumamente. ¿Cómo movía la grasa de los intestinos? Esta es la grasa de la cola de la. Aquí esta, la cola de las ovejas era llena de grasa, todo. Esta es una cola de oveja. Eran, era algo que les colgaba lleno de grasa. Eso era lo que ah, ofrecían dentro del altar. Y dan detalles, cómo cortaban un animal, cómo lo cortaban en pedacitos. Por acá hay otra foto. Otra foto de cómo sacaban las grasas. Mire, ahí está la vaca. Y en la parte del otro lado, no sé cuál mano estoy moviendo. Esta de acá. Esta de acá es ahí donde estaban las grasas. ¿Okay? Esas son las grasas que se quemaban. Bien interesante este libro porque da detalle por detalle. Y la grasa que estaba entre la carne. ¿Ok? Para que vea ahí cómo lo cortaban. Pero ok, ah, cortaban, pero una parte de esa en ciertos sacrificios, ¿no? En el tamid, en la ofrenda que se daba en la mañana y en la tarde, toda esa se quemaba, pero ciertos sacrificios, una parte de carne le correspondía a los sacerdotes. Ahora vamos a regresar para acá y vamos a ir a el libro de los mandamientos. Y vamos a empezar aquí. Vamos a leer solamente algunos. Por ejemplo, Deuteronomio 18:3 dice: le darás al Cohen la espaldilla, las quijadas y el vientre. Es una misbad, es un mandamiento para los israelitas dar a un Cohen de su elección de cada animal doméstico, no sagrado, kosher, que es sacrificado las siguientes partes: la paletilla, que son las dos articulaciones de la pata delantera derecha, correspondiente al brazo humano, las quijadas y el estómago. Estas ofrendas no tienen estatus sagrado, por lo tanto, si aún no han sido reservados para el Cohen, se permite comer el resto de la carne del animal. La misma debe ser cumplida por el shohet, el oficial que mata y descuartiza ritualmente, aunque el animal no sea de su propiedad. Es preferible distribuir estas ofrendas a varios Kohanim en lugar de otorgar todo a un Cohen. Un Cohen también es un erudito de la Torá. Un Cohen que también es erudito de la Torá tiene prioridad sobre el ignorante. Al Cohen se le permite hacer con sus ofrendas lo que quiera. Incluso puede dárselo a su hija que se casó con alguien que no es Cohen, y ella puede a su vez dárselos de comer a su esposo. Sin embargo, en el caso de Terumá, ambos tienen prohibido participar. ¿Okay? Después el mandamiento 507: las premisas de tu grano, de tu vino y de tu aceite les darás. Es una misma dar al Cohen su porción del producto. Esto se llama la gran terumá. Aunque la Torah no prescribe la cantidad
uno debe separar la terumá. Los sabios instituyeron que uno debe apartar y dar a un Cohen entre una cuadragésima y una sexagésima parte del total del producto. Si una cierta medida de terumá se dividiera en 100 medidas iguales del mismo tipo de producto, cualquier medida puede ser sacada y dada al Cohen, y las 100 medidas restantes son permitidas para uso común. Sin embargo, si cayera en productos que son menos de 100 veces su medida, toda la mezcla recibe un estatus de santo. Terumá. ¿Okay? Después el mandamiento 508 dice, y la primera esquila de tus ovejas le darás a él. Estoy leyendo esto porque todo esto lo vamos a estudiar en el Mishneh Torah. Es una misbah, dar al Cohen el primero de los vellones, la lana, la primera esquila de las ovejas. La lana entregada al Cohen debe ascender por lo menos al valor de 5 selaim después del blanqueo. Solo uno que posee al menos 5 ovejas, cuyo peso total en lana equivale a un valor mínimo de 60 selaim, está obligado a realizar esta misma. Eso quiere decir que si una persona tenía una oveja solamente, no estaba obligado, pero si tenía 5 ovejas, tenía que dar la primera esquila. Asimismo, cada una de las 5 ovejas debe producir por lo menos 12 selaim de lana para que se aplique la misma. Un dueño de más de 5 ovejas no está obligado a dar más de esta cantidad. Los levitas también están obligados a cumplir con esta misma porque tenían animales. Dado que, y aquí está la perspectiva, dado que la Torá quiere asegurarse que los Kohanim tuvieran todas sus necesidades satisfechas, incluso el material suficiente para su vestido y para vestirse como pago por sus servicios en el Beit Hamidash, por lo tanto se nos ordenó darles exclusivamente lana de oveja, que es de gran calidad y apta para vestir. Y son los 3 mandamientos que vamos a leer. ¿Okay? Pero ve, hay un porqué se les daba, porque ellos no tenían tierras, ellos no tenían ningún beneficio económico, entonces como ellos estaban sirviendo en el templo, se les ordenó a todos los israelitas encargarse de todas las necesidades de ellos. Y se me acaba de caer Logos, como cada semana, ya está costumbre, ya estoy esperando cuando se cae Logos. Ok, ahora sí, vamos por aquí. Vamos por aquí y vamos a empezar con... Vamos a empezar con la lectura de esta semana. Dice aquí, las leyes de los bikurim, primicias, ofrendas de las cosechas recientemente maduras y demás obsequios que son derechos para el sacerdocio fuera de los límites de Jerusalén. Incluye 9 preceptos, 8 preceptos positivos y un precepto negativo, que son separar los bikurim y llevarlos al gran templo. 2. Que el sacerdote no coma los bikurim fuera de Jerusalén. 3. Recitar los versículos correspondientes sobre ellos. 4. Separar jala, una parte de la masa comestible para el sacerdote. 5. Entregar la pata, la mandíbula y el estómago del animal al sacerdote. Eso lo leímos. 6. Entregarle la lana de la primera esquila. 7. Redimir al hijo primogénito y entregar la redención al sacerdote. 8. Redimir al asno primogénito y entregar la redención al sacerdote. 9. Decapitar al asno primogénito si no desea redimirlo. Y los capítulos empiezan diciendo, capítulo 1. Hay 24 obsequios que fueron destinados para los Kohanim y todos están explicados en la Torá. Y por todos ellos Hashem le hizo un pacto a Aarón. Todo Cohen que no reconoce ello, que Hashem aseguró los obsequios a los Kohanim, no tiene parte en la Kejuná, en la santidad, y no se le debe dar ninguno de los obsequios. Hay 24 obsequios, ¿ok? Y vamos a leerlos ahorita, pero hay 24 obsequios que se le daban a los sacerdotes. Fíjense, muchas veces nos enfocamos en lo que, no, el diezmo era para el sacerdote, cuando realmente son 24 obsequios que eran para el sacerdote, más allá de lo que era la terumá y el diezmo de diezmo, o la primera ofrenda que era para el sacerdote, y luego el diezmo de diezmo que recibían de los levitas, que también era para el sacerdote. Había 24 cosas más que eran de obsequio para ellos. Los sacerdotes no sufrían el templo, ellos se dedicaban a estudiar Torá, a hacer su mejor trabajo
y a servir en el templo, porque Dios los tenía cubiertos. Dice el 2, y todo el que come uno de estos obsequios que tiene santidad debe recitar la bendición. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con la santidad de Aarón y nos ordenó comer. Hay 8 de estos obsequios que los Kohanim solo deben comerlos en el gran templo, dentro de la muralla de la Azará. 5 obsequios solo deben comerlos en Jerusalén, dentro de la muralla de la ciudad. 5 obsequios tienen derecho a ellos por la Torá, que solo en la tierra de Israel. Y 5 obsequios tienen derecho tanto en la tierra de Israel como en la diáspora. Y un obsequio lo adquieren del gran templo, pero lo pueden comer en cualquier lugar. Si es que nos está desglosando dónde se podían comer. 5 solamente en el área del altar. Los edificios que estaban en el área del altar. 5 se podían comer ahí. 8. Luego 5 obsequios se podían comer en Jerusalén, dentro de la muralla, todo lo que era la muralla de Jerusalén. 5 obsequios en la tierra de Israel, ya no era tanto solamente en Jerusalén, sino en toda la tierra de Israel, aunque fuera afuera de la muralla. 5 obsequios tienen derecho tanto en la tierra de Israel como en la diáspora. Fuera de Israel también había 5. Y un obsequio lo adquieren del gran templo, pero lo pueden comer en cualquier lugar. ¿Cuáles son los 8 que se comen en el gran templo? La carne de la ofrenda jatá por la falta, ya sea de un ave como de un animal. La carne de la ofrenda asham por culpa, ya sea pendiente como certero. Las ofrendas shelamim de paz comunitarias. El remanente del homer. El remanente de las ofrendas vegetales de los israelitas. Los 2 panes, el ejen japanim y el log de la mesorá, el aceite de la mesorá. Ahora está hablando del lejem japanim. Este no es el pan. Este no es el pan que se sacaba en Shabbat, sino estos son los 2 panes. Dice los 2 panes que se daban en el Omer, los 2 panes del trigo nuevo. Y lejem japanim y el log del aceite de la mesorá. Cuando iban a hacer su ofrenda, los que tenían lepra, los que estaban impuros por lepra y llevaban su ofrenda, lo que quedaba de esa ofrenda también le correspondía al sacerdote. Y en este caso está hablando del sacerdocio, así es que el lejem japanim que está aquí, sí era el pan de la presencia que se sacaba en Shabbat. Yo estaba mal hasta que volví a leer, ¿ok? Entonces el pan de la presencia, los panes estos 2 panes que dice, los 2 panes, son los 2 panes que se presentan en Shavuot. Después del conteo del Omer se traen 2 panes de trigo nuevo, esos eran del sacerdote. Los lejem japanim, los panes de la presencia de cada semana y el aceite. Se tenían que comer solamente en el templo, en las áreas del templo, todas estas 8 cosas. 5 cosas que se comen en Jerusalén: el pecho y la pata de la ofrenda shelamín, lo que se levanta de la ofrenda todá, la ofrenda de agradecimiento, lo que se levanta, es decir, lo que se separa y se entrega al Cohen del carnero del Nazir, el voto nazareo, el primogénito del animal puro y los bikurim, las primicias. 5 se adquieren en Jerusalén: la terumá maser, el jala, siendo estas 3 sagradas. La primera esquila y el sede ajusa, el campo consagrado, siendo estos 2 mundanos. Sobre estos obsequios los Kohanim tienen derecho por la Torah solo en la tierra de Israel. Y las terumó, las ofrendas, y jalot de la tierra de Israel solo deben comerse en la tierra de Israel. ¿Y cuáles son las 5 que los Kohanim tienen derecho en cualquier lugar? Los obsequios de animales que los israelitas deben dar a los Kohanim cuando se hace shejitá, por consumir el animal. Cuando se mataba un animal fuera del templo para comerlo, había que darle un regalo al sacerdote. El dinero con el cual se redime al primogénito se le da al sacerdote. El peter hamor. Peter hamor es el dinero con el cual se redime al burro, al primogénito de un burro, lo que se le robó al converso y luego fallece. Y los haramim, que son las consagraciones. Estas 5 cosas son consideradas mundanas, no tienen santidad, pero son para el sacerdote, se pueden comer también fuera de Jerusalén. Y el obsequio que adquiere del gran templo consiste en los cueros de las ofrendas olá, los holocaustos,
así como los cueros de las ofrendas de santidad mayor, son todos para los Kohanim. Había un regalo también que se daba para todos los Kohanim. Y este era el cuero. Porque cuando nosotros vemos que despellejaban al animal, le quitaban el cuero y antes de cortar la carne, bueno, este cuero era sumamente especial porque este cuero se curtía. Había personas especiales para curtir el cuero del animal. ¿Por qué cree que cuando Pedro o Simón Pedro, en el libro de los Hechos dice que está en la casa de Simón el curtidor? No era su apellido, sino que ese Simón, en donde él estaba, se dedicaba a curtir las pieles. ¿Para qué las curtían? Curtían el cuero y había tres diferentes niveles de cuero. En uno hacían los rollitos de los tefilín, en otro hacían el rollito de la mesuzá, en otro hacían los pergaminos para los rollos de la Torá. Dependiendo el tipo de cuero, dependiendo la calidad, entonces así valía el cuero. Así es que el sacerdote cuando salía de su labor en el templo, la guardia que salía del templo, ellos llevaban carne, llevaban pieles, llevaban el cuero, llevaban muchas cosas porque era su servicio. Ellos lo acumulaban y cuando se iban, ellos iban para su ciudad con todos estos tipos de regalos. Así que los cueros eran para los Kohanim. Los 8 obsequios que solo se comen en el gran templo son todos de santidad mayor y solo pueden comerlos los Kohanim hombres, como se explica en su lugar. Sobre esto fue dicho, todo el hombre lo comerá. Número 18:10. Nadie lo podía comer. Nadie podía comer de esta carne más que el sacerdote, los que fueran hombres. Por eso es que cuando a ellos les tocaba en su guardia, esa semana que ellos administraban, era la semana que se la pasaban comiendo carne porque tenían que comerse la carne ahí, no podían sacarla, así es que ellos pasaban día tras día comiendo carne, carne, carne. Y por eso hasta había doctores que se dedicaban a la medicina, perdón, sacerdotes que eran doctores, que se dedicaban a cuidar el bien de cada sacerdote, que no se indigestara, el bien del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, porque la gran cantidad de carne que comían, ya regresando a sus ciudades, quizás no comían carne, pero estando ahí, era carne, 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 carne. Vamos a leer otra 11. Has aprendido que los obsequios destinados tanto para los hombres como por mujeres son 5. Terumá, que es la ofrenda, la primera ofrenda. Terumá maser, que es el diezmo de diezmo. El jala, obsequios de animal. La primera esquila. ¿Y de dónde yo aprendo que la primera esquila se entrega a una mujer cogenet, una mujer hija de un sacerdote? Porque está dicho, deberás entregarle también los primeros frutos de tu cereal, de tu vino y de tu aceite, y también la lana de la primera esquila de tus ovejas. Deuteronomio 18:4. Así como los primeros frutos se entrega tanto para hombres como para mujeres, también la primera esquila se le entrega tanto a hombres como mujeres. Los sabios nombraron estos 24 obsequios de un modo diferente y dijeron: 24 obsequios de Quejuná fueron destinados de santidad, fueron destinados a Aarón, y estos son 10 en el gran templo, 4 en Jerusalén y 10 afuera de los límites de Jerusalén. A la forma en que ellos lo dividieron fue un poquito diferente, pero al final era lo mismo. ¿Okay? Y aquí está la división. Los 10 del gran templo son la Hatat de ave, Hasham, que es la ofrenda por la culpa, ofrendas comunitarias, las ofrendas Shelamim, el contenedor de aceite de la mesorá, los 2 panes, el eje Japanim, el remanente de las ofrendas vegetales y el remanente del Homer. Ahora, quiero decirle algo. Cuando nosotros leemos ofrenda vegetal, porque usted dirá ofrenda vegetal, traían vegetales, no se ofrendaban vegetales en el templo, pero la ofrenda vegetal hace alusión a la ofrenda que era del trigo. Se ofrendaba el trigo, a veces se molía, se hacía harina y se hacía un tipo de pan, o a veces se ofrendaba el puro trigo solo. Esa es la ofrenda vegetal. ¿Ok? Déjenme le enseño algo por acá. No era este.
no era este el que le quería enseñar, pero... Y no voy a encontrar el otro hoy. Ahorita no voy a encontrar el otro, pero... Corbán, este es Corbán Ola, este es Corbán Ola. De hecho tengo dos del mismo. Ok. Espérame tantito. Ah, ya me acordó dónde lo tengo. Aquí se lo voy a enseñar. Solo deme un momentito. Tengo que buscar entre todos los libros que tengo por aquí. Corban Minja. Ups. No, no era ese. Bueno. Corban Minja. Aquí está. Les digo que solo hace falta saber dónde es, dónde se busca. Ok. Aquí está, mire. Esta es la ofrenda. Esta es la ofrenda vegetal. Se daba como trigo. Aquí vemos los granos de trigo. Aquí vemos las diferentes espigas. Ellos sacudían para sacar el grano. Lo molían o lo aplastaban con la mano. Tenían molinos también, en donde molían los granos. Ofrendaban los granos tostados, que era la ofrenda, esta era la ofrenda Aviv. Aquí vemos las diferentes etapas, cómo lo procesaban, cómo procesaban los granos. Esta era la ofrenda del incienso que le agregaban incienso. Lo sacaban de un árbol, lo que se llama lenova, levona, lenova levona. Aquí están los diferentes panes que hacían. Había 13 diferentes ofrendas de vegetal. Y aquí están las 13 diferentes. Mira, aquí están por sus nombres diferentes. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 diferentes ofrendas. Que todas son de trigo. Lo que se llama ofrenda vegetal. Si es que cuando nosotros leemos en la Biblia, a veces que decimos, y una ofrenda vegetal, pero no sabemos cómo se hace. No sabemos si era el trigo, no sabemos si era con aceite, no sabemos si era con incienso, no sabemos si era horneado, no sabemos si era frito, no sabemos si era hervido. Y todo esto son ofrendas. Así es que libros como este tipo que nos dice aquí el orden de las ofrendas, de la ofrenda Minjá Solés, y nos está diciendo aquí cómo se preparaba. Mira, aquí está. Ponían aceite, agregaban la harina, la mezclaban, le echaban aceite encima, le ponían el incienso, la subían al altar, tenía que tocar el área del altar. Aquí está tocando el sartén o el contenedor con el altar, y después solamente sacaban una parte con 3 dedos. ¿Ve? Lo que agarraban con 3 dedos, metían la mano abierta
cerraban los tres dedos aquí, levantaban el pulgar y el dedo pequeño, y lo que sacaban dentro de estos tres dedos era lo que iban a depositar en otro contenedor, y prácticamente eso iban a tirarlo. Le agregaban lenova más del incienso, y luego iban a ir a tirarlo al fuego del altar. Le agregaban sal, le ponían una pizquita de sal ahí y lo tiraban al fuego. Ahí está tirando al fuego. Pero ve, era una cantidad bien pequeñita. Lo que sobraba era del sacerdote. Ahí está otros tipos de panes. Se cocinaban panes. Minja jalá. Esta era otra ofrenda. Aquí están como un recetario. Todo lo que le ponían a estos panes. Ahí ahí están los sacerdotes preparando su pan. Iban a hacer sus panecitos jala. Y ahí están los panes redonditos. Ahí están los diferentes tipos de panes. Cómo se hacían. Cómo se doblaban. ¿No? Le ponían una letra a cada pan. Le hacían la forma de una letra. Y a veces decimos, no, la ofrenda, la ofrenda. Estos son otros. Mahba. El molde que tenían para hacer los panes. Después tenemos otro tipo de pan. Por aquí van a aparecer a cómo se mecían: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Cuando nosotros estamos meciendo el lulav en Sukkot, ¿por qué usted cree que hacemos ese patrón? Porque prácticamente era como el sacerdote mecía la ofrenda en el altar. No estamos haciendo el trabajo del sacerdote, pero estamos conmemorando cómo ellos lo hacían, y de esa forma mecemos el lulav también. Todo bien, todo tiene un patrón bíblico. Los panes, este es otro horno para hacer los panes. No, no era, era para mecer los animalitos. ¿Ve? Aquí mecían los animalitos. ¿Ve? ¿Ve cómo son como dos tablitas? Ahí está un cabrito y un borreguito. Los levantaban, los mecían para entonces después sacrificarlos. Aquí están los panes, el Lechem Hapanim, los panes de la presencia, cuadrados. ¿Cómo se hacían? Aquí está la medida. Aquí está la medida de cada uno. Ve cómo eran cuadrados y huecos en medio. Ya, se acabó. Era todo. 13 ofrendas. 13 ofrendas de... 13 ofrendas de vegetal. Así es que no piense que era una calabaza, no eran vegetales, era trigo, pero se llamaba ofrenda vegetal, minja, vegetal. ¿Ok? Así es que cuando vea que dice el remanente de las ovejas vegetales, no se imagine que era un tomate, una cebolla, una lechuga. Era trigo, harina o pan ya hecho. Esa era la ofrenda vegetal. ¿Ok? Así vamos a ir. Capítulo 2. Es un precepto positivo llevar los bicurín al gran templo. Este precepto rige solo cuando existe el gran templo y solo en la tierra de Israel, como expone. Oiga bien, cuando hay templo y en la tierra de Israel. Porque dice la Biblia: los primeros frutos de tu tierra llévalos a la casa de Hashem tu Elohim, que es el gran templo en Jerusalén. Éxodo 23:19. Y por institución rabínica se lleva los bicurim desde las ciudades de Sijón, Og y Suria. Porque, porque comprar en Suria es como comprar en Jerusalén. Pero Amón, Moab, Misraim y Babel, a pesar de que están sujetos a Terumá y diezmos por institución rabínica, no se debe llevar de estos lugares bicurín. Y si alguien trae bicurín desde afuera de la tierra de Israel, no se considera bicurín. Fíjese, detalles como estos son bien interesantes, porque hoy en día a muchas congregaciones son donde dicen: vamos a hacer
Bikurim, no lo celebramos en enero como algunos otros lo celebran. Nosotros lo celebramos en la fecha correcta. Pero usted puede traer un mango, puede traer sandía, puede traer una piña, puede traer y de esa manera traemos las primicias. No. Las primicias eran de la tierra de Israel, lo que crecía en la tierra de Israel y solo se podía traer al templo. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos mal? Está mal el lenguaje que estamos usando. Se puede decir, vamos a traer fruta para conmemorar la fiesta, para conmemorar las primicias, pero no son las primicias. Y no se puede pedir primicias. Así es que estamos conmemorando. Si cambiamos el lenguaje a conmemorar y usted adorna el lugar ahí, la mesa de enfrente, porque ni altar, se llama el altar, pero ni altar es. La mesa de enfrente la adorna con naranjas, manzanas, guineos. Es fruta y es una conmemoración de cómo el templo, cuando era tiempo de primicias, todo el mundo traía sus higos, sus dátiles, sus granadas, sus olivas, que eran los 7 productos de la tierra. Pero hoy en día no se puede, no se puede hacer. Es un ensayo y es algo conmemorativo, es algo hasta cierto punto, si usted quiere llamarlo espiritual, pero cuando yo veo que la gente dice, no, yo no celebro primicias como algunos lo hacen en enero, pero veo que piden manzanas, veo que piden frutas, los veo meciendo sus primicias, yo digo, Dios mío, yo creo que tanto peca el ignorante que lo celebra en enero, como peca el ignorante que está celebrando en el día correcto, pero de la manera incorrecta. Pero, ¿cómo, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que eso es incorrecto y no lo podemos hacer? Solamente estudiando. Porque si nosotros leemos la Biblia solamente, nos vamos a quedar ahí en la Biblia no nos va a explicar cómo se hace todo esto. Y aunque nos lo explique, no lo vamos a entender a menos de que profundicemos y después leamos la Biblia, vamos a decir, ahora entiendo. Así es que dice, no se puede traer, solo rige cuando existe el gran templo y solo en la tierra de Israel. Los primeros frutos de tu tierra, llévalos a casa de Hashem. 2. No se lleva bicurín, sino de las 7 especies enumeradas sobre la alabanza de la tierra, que son, aquí están las especies: trigo, cebada, uvas, higos, granadas, olivas y dátiles. Y si alguien lleva de otras especies, no se consagra. Esas son las 7 especies, nuevamente. ¿Cuáles son? Trigo, cebada, uvas, higos, granadas, olivas y dátiles. Esas son las primicias. ¿Okay? 6. No se lleva bicurín antes de Shavuot, como expone la fiesta de Katsir, cosecha, Shavuot, fiesta de las primicias de tu labor, Éxodo 23:16. Y si alguien lo hace, no se lo aceptamos. Más bien debe dejarlos ahí hasta que llegue Shavuot y entonces hace la declaración por ellos. Asimismo no se llevan los bikurim después de Hanukkah, porque los bikurim que maduraron después de Hanukkah son considerados del siguiente año y debe dejarlos para después de Shavuot. Eso quiere decir que había una fecha límite en cuándo llevar las primicias, bikurim. La temporada empezaba en Shavuot, 40 días después, 49 días después de estar contando el Omer, llegaba a Pentecostés, Shavuot, se traían primicias. Después se volvían a traer primicias en Sukkot. En Sukkot nuevamente se volvían a traer primicias. Y después teníamos hasta Hanukkah. Hasta Hanukkah, la temporada de Hanukkah, en donde se traían primicias. Pero después de Hanukkah ya no se podían traer primicias. Tenías que esperar hasta nuevamente que llegara Shavuot. Y usted dirá, bueno, pero en la temporada de Pesach tenemos primicias. ¿Cierto? Bueno, es que es Pascua, Pesach, panes sin levadura y primicias. Pero la primicia es del templo, que traían la ofrenda de cebada. La presentaban en el templo para después de ahí empezar a contar el Omer. No podían empezar a contar el Omer sin traer esta primicia. Así es que realmente no era una primicia que toda la gente traía, sino era la primicia de la cebada para que empezaran a contar el Omer. Por cierto, este año va a haber un caos en el conteo del Omer, ¿eh? Solo lo estoy preparando para que usted sepa. Seguimos. 17. No hay una medida establecida por la Torá para los bikurim, pero por institución rabínica, es decir, es necesario separar un sesentavo, uno de 60,
El que quiere hacer que todo su campo sea bicurín, puede hacerlo. Si uno separa los frutos bicurín y luego agrega más frutos o los adorna, agregando con frutos de otra de las 7 especies, el adicional es considerado bicurín. ¿En qué caso se aplica? Cuando los lleva de la tierra de Israel, pero si los lleva de Transjordania o de Suria, el adicional no es considerado bicurín, pero a pesar de ello debe comérselo solo en santidad. No se adornan los bicurín en cualquier lugar, sino con los frutos de las 7 especies. ¿Cómo se separan los bicurín? ¿Cómo se hacía? La persona va a su campo y ve un higo que maduró, un racimo que maduró o una granada que maduró. Les ata una hoja de papiro y dice, estos son los bicurín, y se convierte en bicurín mientras estén ligados a la tierra, desde que los designó como tal, a pesar de que todavía no maduraron completamente. Y cuando maduran completamente y los coseche de la tierra, no tiene que volver a designarlos como tal. Si uno no los separó mientras están ligados, ni los designó, y cosecha los frutos, debe separar bicurín después de la recolección. Había 2 formas. Si la gente iba al árbol y veía los primeros higos que estaban maduros, les ataba una hojita de papiro, un cordoncito rojo y decía, estos son los primeros. Así que cuando cosechaba tenía una marca de que esos habían sido los primeros. Si no había marcado, cuando cosechaba tenía que sacar una parte como los primeros frutos y eso se los iba a llevar al Cohen. Capítulo 3. Los bicurín deben entregarse a los hombres Kohanim, sacerdotes, que están de turno en su servicio en el gran templo. Y ellos se lo reparten entre ellos como las santidades del gran templo. Y ya hemos explicado que los bicurín son denominados también terumá. Y por ello, si un ajeno come bicurín en cualquier lugar, es pasible de la pena a muerte de manos del cielo, caretz, siempre y cuando los haya comido luego de que hayan sido ingresados dentro de las murallas de Jerusalén. Los comía afuera, no pasaba nada. Los comía dentro. El Cohen que come bicurín fue afuera de Jerusalén, luego de que hayan sido ingresados dentro de la muralla, es punible con la pena de azotes por la Torá. Como expone, deberás comerlos en tus poblaciones, ni la ofrenda terumá de tus manos. Deuteronomio 12:17. Y son los bicurín, como hemos explicado en las leyes de la terumá. El video que hicimos hace 3 semanas. Asimismo, si los come el Cohen en Jerusalén antes de dejarlos en la Azará, es azotado por la Torá como quien los come fuera, porque se requiere que sean apoyados en la Azará, como expone, y los apoyarás ante el altar de Hashem tu Elohim. El Azará es la parte del altar, el altar de piedra, este grandote. Tenían que poner la canasta, prácticamente traían la canasta con los frutos y tenían que, está el altar, tenían que tocar el altar con la canasta era como los ofrecían. 7. Los bicurim requiere un recipiente, como expone, y los pondrás en una canasta, Deuteronomio 26:2, y el precepto de la mejor manera es llevar de cada especie un recipiente independiente, y si los trae todas las especies en un solo recipiente, cumple con su deber. No debe traerlos mezclados, sino la cebada abajo, encima el trigo, encima las aceitunas, encima los dátiles, encima las granadas y arriba de todos los higos, y entre cada especie debe haber otra cosa que divida como hojas de palmera, mimbre, hojas, etc. Y rodea los higos con racimos de uva por alrededor. Había una forma bonita de acomodar todo esto. No era que la gente metía en la canasta, ay, como caiga, sino iba dividido cada cosa, que iba primero, que iba después. O sea, algo bien. Dice el 8. Si los llevan recipientes metálicos, el Cohen toma los bicurim y devuelve el recipiente al dueño. Y si los lleva con canastas de sauces, de mimbre o similar, tanto los frutos bicurim como las canastas son para los kohanim. Y si se impurificaron los kohanim, las canastas no son para los kohanim. Si eran canastas de un material que creciera de la tierra, también eran para el sacerdote. Cuando se llevaban los bicurim, también llevaban en sus manos tórtolas, pichones de palomas, y también colgaban a los costados de las canastas tórtolas y pichones de palomas para adornar a los bicurim. Los que estaban en las canastas se presentaban como ofrenda olá, y los que estaban en sus manos se entregaban a los kohanim.
So, aparte de llevar una canasta bonita, con, no como esta, ¿verdad? Era grande, con todos los frutos, tenía que llevar tórtolas, pichones, que iban a ser presentados en el altar, pero tenía que llevar también en su mano tórtolas y pichones que le iban a entregar al sacerdote, que iban a ser para él, para que ellos pudieran comerlos. Es un precepto positivo hacer una declaración sobre los bikurim en el gran templo cuando se los lleva. Se comienza recitando: declaro hoy ante Hashem tu Elohim que he ingresado a la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos entregara. Un arameo intentó destruir a mi ancestro, en alusión a Labán, que intentó destruir a Jacob, hasta terminar toda la sección, hasta la parte que dice que tú me has dado a mí. Y solo se recita en la Lashon HaKodesh, en la lengua santa, como expone: declararás y dirás, es decir, en este idioma. Al principio, todo el que sabía leer la declaración leía, y el que no sabía leer le dictaban. Los que no sabían leer comenzaron a abstenerse de llevar bikurín para evitar avergonzarse. Entonces, el tribunal rabínico, el Sanedrín, estableció que se dicte tanto al que sabe leer como al que no sabe. Fíjese la bondad de nuestro Dios, porque aún en estos detallitos nosotros vemos que había gente que quizás no sabía leer y le tenían que dictar. Entonces era hasta cierto motivo vergüenza porque no sabía leer la lengua santa. Y los sabios, a través de la sabiduría de Dios, dijeron: no, de aquí en adelante le vamos a dictar a todos. Sepa leer o no sepa leer, para que la gente no sepa quién sí sabe y quién no. Se le dicta a todo el mundo. Así es que el que no sabe leer no se tiene por qué sentir avergonzado en mi casa. Venga, le van a dictar la bendición, él la va a repetir y nadie se va a enterar que él no sabe leer. No, pero los sabios ponen cargas insoportables para la gente. Bueno, seguimos leyendo. Cuando uno lleva bicurín durante todo el camino, tiene derecho a dárselo para transportar a su esclavo o a pariente hasta llegar al monte del templo. Entonces debe tomar la canasta sobre el hombro él mismo, aunque sea un gran rey en Israel, e ingresa hasta llegar a la Zará, el altar, y mientras todavía la canasta está sobre su hombro, dice: declaro hoy ante Hashem tu Elohim que he ingresado a la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos entregará. Entonces baja la canasta de su hombro y sostiene los bordes de la canasta, y el Cohen pone sus manos debajo de la canasta y hace el mecimiento. Entonces declara: un arameo intentó destruir a mi ancestro y descendió a Egipto hasta finalizar, y la deja al lado del altar en la esquina sudoccidental. Al sur de la esquina se posterna y se retira. Era todo el procedimiento. Él entraba, él empezaba a hacer la declaración, un arameo, y el sacerdote tomaba la canasta, la empezaba a mecer, él seguía diciendo la declaración, terminaba, dejaba la canasta ahí, en la esquina, se inclinaba, reverencia al rey que estaba frente al lugar santo, lugar santísimo, se reverenciaba, daba 3 pasos para atrás, salía y se iba. Había cumplido con su deber de traer las primicias, y ahora el sacerdote podía tomar la canasta, era de ellos. ¿Okay? ¿De dónde aprendemos que los bikurim requieren mecimiento? Como expone: y el Cohen tomará la canasta de tu mano. Esta es la parte que no entendemos, hermano. Dice: el Cohen tomará la canasta de tu mano. Es un protocolo que se hacía en el templo. En el templo. Hoy en día no podemos tomar la ofrenda, no podemos tomar la canasta de frutas, no podemos tomar los panes, no podemos hacer nada de esto y mecerlo, porque estamos cometiendo usurpación, porque era el sacerdote y era el templo donde se hacía. No podemos hacerlo hoy en día, hermano. El tomar los panes, como muchos en Shavuot vienen, toman los panes y empiezan a mecer los panes. Hermano, eso lo hacía el sacerdote en el templo. Quedémonos quietos con las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer, porque en el afán de cumplir, en el afán de hacer tantas cosas, se está cometiendo usurpación de algo que no se debe hacer. Y una de las veces que aparece la usurpación dentro de la Biblia es con Nadab y Abiú, que hicieron algo que no se les pidió que hicieran y Dios los fulminó con fuego. Así es que demos gracia que estamos en el tiempo de gracia, porque si no, ¿qué tantas cosas no pasarían?
hoy en la tierra con tanta usurpación que se está haciendo, hermano. Porque de verdad que queremos tomar un lugar que no nos corresponde. No podemos mecer. No podemos mecer. Ni la ofrenda. Mano, una cosa es tomar el canasto, tomar el lugar de la ofrenda, decir, Padre, bendice a tu pueblo, y poner la mano al lugar que otra, que levantarlo y mecerlo y decir, no, yo soy sacerdote. No, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que aprender estas cosas, porque especialmente como líderes sabemos qué hacer y qué no hacer. Y eso nos ayuda. Estamos leyendo por aquí. El Cohen tomará la canasta de tu mano, lo cual enseña que los bikurim requieren mecimiento. Y así como requieren mecimiento, también requieren una ofrenda shelamim y cántico. Si usted mece la ofrenda, si usted mece esa ofrenda, ¿dónde está la ofrenda que tiene que presentar en el altar? Porque dice, requiere una ofrenda shelamim, una ofrenda de paz y un cántico, como expone, y te alegrarás con todo lo bueno, Deuteronomio 26:11. Y más adelante expone con respecto a las festividades, y te alegrarás en tu festividad. Así como la alegría de la festividad es mediante ofrenda, shelamim, también acá mediante shelamim. A posteriori, la falta de la ofrenda no se obstaculiza el cumplimiento del deber de bikurim. ¿Y cuándo se entonaba el cántico por ello? Por los bikurim. Al llegar a la Sará, los leviín comenzaban y recitaban, te exalto, Hashem, pues me elevaste. Salmo 30, versículo 2. Ya lo que cantaban los levitas. Estaban en su área y cuando se empezaba a hacer la declaración, ellos cantaban la parte del salmo, te exalto, Hashem, pues elevaste mi alma del abismo. Ese salmo lo decimos en cada Shabbat. Eso lo cantaban los levitas. Los bikurim requieren que el dueño, aquí viene la otra parte interesante, los bikurim requieren que el dueño pase la noche. ¿Qué significa? ¿Qué significa ello? Cuando uno lleva sus bikurim al gran templo, hizo la declaración y presentó su ofrenda a Shelamim, no puede salir ese mismo día de Jerusalén, para volver a su lugar, sino que debe pasar la noche ahí y regresar al día siguiente a su ciudad, como expone, por la mañana podrás retirarte y retornar otra vez a tu tienda. Deuteronomio 16:7. Cuando vas al gran templo, siempre el regreso debe ser solo a la mañana siguiente. Resulta entonces que los bikurim requieren 7 cosas a saber. ¿Okay? Los bikurim, las ofrendas de primicia requieren 7 cosas. Llevarlos al lugar, al gran templo, en un recipiente, declaración, ofrenda, canto, mecimiento y pasar la noche en Jerusalén. No es tan fácil como decir, traigan sus primicias y vamos a celebrar primicias. ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está la declaración? ¿Dónde está todo esto que se tiene que hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, déjeme ver si encuentro algo por aquí. Le voy a enseñar esta fotito aquí. Dame un momentito, porque dice que tenían que pasar la noche ahí, ¿va? Entonces, ¿dónde pasaba la noche esta gente? Voy a enseñar una foto que compartió conmigo a nuestro maestro Rico Cortés. Déjame ver dónde está. Aquí está. Ándale, computadora. Por no tener aquí media. Aquí está. A ver. Aquí está.
El templo, el templo como lo conocemos, tenía edificios todo alrededor. Y los edificios, se cree que los edificios en la parte fuera del templo estaban así. Estaban así como vemos aquí. Mire, aquí ve, había estructuras de 3 pisos en donde había cuartos donde la gente dormía, se quedaba ahí. Y en la parte de arriba hacían sus sucas, sus cabañas. ¿Ve? Pero todo esto era alrededor del templo. Así es que se cree que cuando... Ah, no tengo mi templo aquí. Tengo mi estructura de templo. Se cree que alrededor, la pared que vemos alrededor del templo, estaba llena de todos estos edificios alrededor porque era un mandamiento que todo el que subía a Jerusalén tuviera que dormir, quedarse una noche a dormir antes de salir. No era que dejé mis primicias, me voy, sino que por mandamiento tenía que dormir en el área del templo, fuera del templo, pero ahí en el área del templo tenía que dormir. Interesante, ¿va? Porque todo esto lo desconocemos. Todo el que lleva, todo el que lleva bicurín al gran templo requiere una ofrenda, cántico, mecimiento y pasar la noche, pero la declaración no es aplicable en todos los casos, porque hay quienes tienen el deber de llevar bicurín, pero no deben decir la declaración. El converso lleva y declara, porque le fue dicho a Abraham, porque te he hecho padre de una multitud de naciones. Es decir, que él es el patriarca de todo el que ingrese bajo las alas de la Shejinah, la presencia divina, como los conversos. El juramento de que sus descendientes heredarán la tierra fue hecho a Abraham primero. Asimismo, los Cuanim y los Leviim llevan y declaran porque tenían una ciudad y sus alrededores. Este versículo me llamó la atención, porque quiere decir que si nosotros entramos al convenio por parte de Yeshua, entramos al convenio de Abraham, tenemos el derecho también de acercarnos a las partes del templo y hacer nuestra declaración, porque la promesa fue hecha a Abraham. 14. Los bikurim, las terumot, la jala, el capital, el quinto y los obsequios del animal son bienes del Cohen. Puede comprar con estos esclavos, terrenos, incluso un animal impuro. Su acreedor puede tomarlos para saldar su deuda y la mujer para cobrar su ketubá. Y puede comprar un sefer Torah. Son del sacerdote. ¿Cómo deben subirse los bikurim a Jerusalén? Todas las ciudades regionales se reunían en la ciudad central del Mahamad, de la orden, para no subir a Jerusalén como individuales, como expone. Muchas cantidad de gente es gloria para el rey. Proverbios 14:28. Iban y dormían en la plaza de la ciudad. No ingresaban a la casa para evitar impurificarse bajo el mismo techo, por si hay algún fallecido. Y a la mañana el encargado decía, levántense y subamos a Sión hacia Hashem nuestro Elohim. Oiga el cuidado, porque ellos decían, ok, este es nuestro Mahamad, este es nuestro distrito. Ellos iban y se dormían en la plaza. ¿Por qué? Porque si iban a su casa y en esa noche alguien moría y ellos se encontraban en el mismo techo donde esa persona murió durante la noche, estaba impuro, no podía subir y se quedaba sin la oportunidad de subir. Si es que iban en la plaza, se dormían a la intemperie para no contaminarse. Y a la mañana cuando el encargado decía, vamos, subamos, toda la gente que estaba reunida ahí empezaban el viaje para subir a Jerusalén. Llevaban un toro, el toro destinado como ofrenda a Shelamín, que traían junto a los bikurín. Iba ante ellos con sus cuernos cubiertos en oro, con una corona hecha con ramas de olivos en su cabeza, para así informar que los bikurín son de las 7 especies. Y la flauta era sonada ante ellos, hasta que llegaban cerca de Jerusalén. Caminaban todo el camino recitando. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Yo me alegré con los que me decían. Ese era el cantito, ¿ok? Y no caminaban todo el día, sino 2/3 solamente. Caminaban 9 horas aproximadamente. Ay, casi nada, 9 horas caminando. Una vez que llegaban a Jerusalén, mandaban emisarios ante ellos para informar a los habitantes de Jerusalén. Adornaban sus bikurim y los embellecían. Y si tenían frutos secos, frescos y secos, presentaban los frescos arriba. Y los líderes de los israelitas, los cabecillas de los Kohanim y los tesoreros del gran templo salían desde Jerusalén a su encuentro.
Según la cantidad de personas que iban, era que salían a su encuentro. Si iban muchos, salían muchos a su encuentro. Y si eran pocos, salían pocos. Y cuando ingresaban todos a los portones de Jerusalén, comenzaban a recitar: nuestros pies estaban inmovibles en tus portales, Jerusalén, de tanta gente que había. Salmo 122:2. Todos los artesanos de Jerusalén se ponen de pie ante ellos y les preguntaban: ¿cómo están? Hermanos, hermanos nuestros de tal lugar, ¿vinieron bien? Y ellos caminaban dentro de Jerusalén con la flauta sonando ante ellos hasta que llegan al monte del templo. Una vez ahí, cada uno toma su canasta sobre su hombro y dicen: alaben a Hashem, alaben a Elohim en su santuario, que todo ser que tiene aliento, alabe a Hashem, alabe a Hashem. Salmo 150, realmente cantaban el Salmo 150. Lo cantaban: aleluya, aleluya, aleluya. Por ahí algo así va. Lo estoy practicando, no me lo sé. Y van caminando por el monte del templo, haciendo la declaración hasta que llegan a la Azará. Una vez ahí, los leviín entonaban el cántico: te exalto, Hashem, pues me elevaste. Imagínese esta escena, hermano, porque a veces hablamos de Bikurim, pero imagínese esta escena: la gran cantidad de gente con sus canastas en los hombros, el toro con sus cuernos llenos de oro y todo el flautista y ellos cantando: yo me alegré con los que me decían. Y cuando ya llegan a la parte del templo, ellos empiezan a cantar el Salmo 50. Es algo maravilloso, hermano, algo hermoso. Pero déjeme terminar porque no. 5. Es un precepto positivo separar terumá de la masa para el Cohen, como expone. Deberán separar la primera porción de toda la masa como ofrenda de jala. Esto no tiene una medida establecida por la Torá. Incluso si se separó como una cebada, exime a la masa. Y si uno hace que toda su masa sea jala, no tiene validez hasta que deje un poco que no sea jala. Por institución rabínica, se separa un 24avo de la masa que tenga de una medida apta para entregarse al Cohen, como expone: le darás a él, es decir, algo apto para dar como obsequio. El panadero que elabora para vender en el mercado separa un 48avo, siendo que su masa es muy grande. Esta medida es apta para el obsequio. 5. No rige el deber de jala por la Torá, sino en la tierra de Israel, solamente como expone: cuando coman pan de la tierra. Y cuando todos los israelitas están ahí, como expone, cuando ingresen, Números 15:18, es decir, cuando todos ustedes ingresen y no algunos. Por consiguiente, el deber de jala en la actualidad, incluso en la época de Ezra, en la tierra de Israel, es de índole rabínica, como hemos explicado respecto a la terumá, porque no están todas las 12 tribus ahí. Se separa jala en la diáspora por institución rabínica para que no sea olvidada por los israelitas la norma del jala, y no se lleva la jala de la diáspora a la tierra, tal como no se lleva la terumá y bikurín. Desde ahí, y si alguien la lleva, lo deja hasta la víspera de Pesach y la quema, como en el caso de la terumá. Hay 3 normas respecto de la jala, que se aplican respectivamente en 3 tierras: en toda la tierra de Israel, en la que se asentaron los que subieron de Babel hasta Kesib, se separa una jala de acuerdo a la medida y la que comen los Kohanim. En el resto de la tierra de Israel, en la que se asentaron los que subieron de Misraín, pero no se asentaron los que subieron de Babel, se separa ahí un 48avo. Dice aquí, se separa una jala, una cantidad de un 48avo, y se le quema. En toda la tierra de Israel, a Maná hacia afuera, ya sea Suria como en el resto de las tierras, se separan 2 jalas, una para quemar, para que no digan vimos que terumá impura estaba siendo consumida, y una para consumir, para que no se olvide de los israelitas de la norma de jala. Y siendo que ambas son de índole rabínica, es adecuado incrementar la que se consume. Por consiguiente, la que se quema no tiene una medida establecida, sino incluso lo mínimo, y lo que se come se separa un 48avo. 9 es lo que nos interesa. En la actualidad, que no hay masa pura por la impureza de los muertos, se separa una jala de en toda la tierra de Israel, un 48avo, y se quema porque es impura. Si bien en la actualidad es de índole rabínica, tiene sus raíces en la Torá. Desde Kesib hasta Maná se separa una segunda jala para el Cohen para consumo y no tiene una medida establecida. 10. La jala de la diáspora, a pesar de que es impura, siendo que
esencial deberes de índole rabínica no está prohibida de comer, sino a un Cohen, al que sale la impureza de su cuerpo. Esto es el mandamiento que mucha gente dice. Cuando están cocinando su pan, las mujeres toman un pedacito de masa, la ponen aparte y la queman. La ponen en el horno, la queman hasta que se quema completamente. ¿De dónde viene? Sí, es algo que hizo el Sanedrín, es algo que viene de índole rabínica, pero es para que no se olviden que en la tierra de Israel tenían como obligación separar de su masa una parte para el Cohen, para dársela al Cohen también. Así que aunque esto mucha gente dice, no, eso es rabínico, pero tiene sus orígenes en lo que es la Torá. Y por eso hoy en día muchas mujeres alrededor del mundo lo hacen. Están cocinando su pan y de repente toman un pedacito, hacen una bolita, la ponen aparte, esa la ponen en la estufa, la ponen en el horno, la queman hasta que se hace negro, se hace polvo y cumplieron con su deber de separar la masa. Es lo que se hace hoy en día. ¿Okay? Es de índole rabínica, pero lo hace la gran mayoría. Ahora hay una cantidad, y me va a disculpar, pero realmente no me acuerdo la cantidad de masa que se tiene que haber para que se separe, porque si es menos de esa cantidad, entonces usted no tiene que separar. Pero si usted lo quiere hacer como un ejercicio, aunque tenga una pequeña cantidad y usted dice, voy a hacer un ejercicio de separar lo que es la primicia de mi masa, el jala, lo puede hacer, pero de ahí viene. Quería explicarle de dónde viene, ¿ok? Todo el que separa jala debe recitar primero la siguiente bendición. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó separar la jala. Asher kidashano bemisbotav besivano lejafrish halak. Jalá. ¿Ok? Esa es la parte. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidashano bemisbotav besivano lejafrish halá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó separar la jala. Tanto en la tierra de Israel como en la diáspora, tal como se dice la bendición por jala también pura, también se dice por jala impura. Por consiguiente, un hombre desnudo no separa jala porque no puede recitar la bendición, pero una mujer desnuda, sentada y toda su área genital está apoyada sobre el suelo, puede recitar la bendición y separar jala. La nidá, la mujer con su flujo de sangre y similares, pueden recitar la bendición y separar jala en la diáspora porque no está advertida contra tocarla, sino consumirla. O sea que en la diáspora ahorita no está al nivel de pureza ritual. Y si está en su periodo, usted puede separarla y puede hacer la bendición y no hay problema. Capítulo 6. Solo 5 tipos de cereal están sujetos a la jala. La pregunta me la han hecho varias veces y yo se las contesto y algunos maestros no han estado de acuerdo conmigo, pero ¿qué dice la Torah? ¿Puedo hacer de cualquier pan en Shabbat para mi mesa? La respuesta es sí, pero no puede bendecir ese pan si no es de los 5 productos de cereal. ¿Qué quiere decir? Que si usted se hace un pan de almendra, usted hace un pan de harina de coco, usted se lo puede comer en Shabbat, pero usted no puede levantar el pan y bendecirlo. Ay, y ahora usted quién es para decirme qué bendición hago y qué no puedo hacer. Yo no soy nadie, simplemente le estoy leyendo lo que dice la Torah. Vamos a leerlo. Solo los 5 tipos de cereal están sujetos a jala y son trigo, cebada, espelta, avena y centeno. Como expone, cuando coman el pan de la tierra, ese es el pan de la tierra. Y solo es denominado pan cuando se hace de estas especies. O si no son de estas especies y la Torah dice que este es el pan, ¿qué haces tú bendiciendo Hamot Silehem? Que traes el pan de la tierra. Cuando almendra no es un pan de la tierra. Cuando coco no es un pan de la tierra. La bendición es el pan. Y lo que la Torah considera pan es trigo, cebada, espelta, avena y centeno. Si tú hiciste un pan de estas harinas, de estos cereales, tú puedes levantar el pan y bendecirlo. Si no, hermano, estás bendiciendo un pan que no es
que estás bendiciendo algo que no es pan, algo que la Torah no considera como pan, como producto de la tierra. Y por lo siguiente, tu oración es vana. ¿Sí? Así de sencillo, mi hermano. Tu oración es vana porque no está para algo específico. No te lo digo yo, te lo dice la Torá. Yo te amo, hermano. Tú puedes hacer tu pan de lo que quieras y puedes bendecirlo, pero esa oración no tiene ninguna función ni ningún propósito. ¿Okay? Y enójate conmigo, enójate conmigo. Dice aquí, y solo es denominado pan cuando se hace de estas especies, pero si se hace pan de arroz, de mijo o similar de las legumbres, no está sujeto a jala en absoluto. Ahí está subrayado en amarillo. Léalo bien, no lo digo yo. 11. El que mezcla harina de trigo con harina de arroz y hace masa, si tiene sabor a cereal, está sujeta a jala, de lo contrario está exenta. Incluso si se coloca una levadura de trigo en una masa de arroz, si tiene sabor a cereal, está sujeta a jala, de lo contrario está exenta. ¿Cuál es la medida de masa que requiere que se separe jala? O aquí está, mira, aquí está. No le debo la medida, aquí se la voy a dar. Un homer entero de harina, ya sea una de las 5 especies como de las 5, todas se acumulan a la medida. ¿Y cuál es la medida de un homer? 2 kab menos un quinto. El kab es 4 lugin y el log son 4 revi'it. Y el revi'it es una medida de volumen de 2 dedos por 2 dedos, de un alto de 2 dedos y medio más un quinto. Todos estos dedos se calculan de acuerdo al ancho del pulgar de la mano, 2 centímetros. Después de 2 libras de harina, se hace la separación. Gracias, me acaban de dar el dato aquí. Gracias mi esposita, me acaba de dar el dato. Por tradición, después de 2 libras de harina, usted puede hacer la separación. Si usted no tiene 2 libras de harina y usted quiere hacer la separación, usted la puede hacer. ¿Okay? Pero después de 2 libras, usted debería hacer la separación. Eso es rabínico. Tiene un fundamento en la Torah y tiene un porqué. Porque cuando usted está en la tierra, y si usted, mujer, no está acostumbrada a hacerlo, y usted haga su pan de Shabbat en la tierra, y ahora usted tenga que hacerlo, falló en el ensayo, ¿qué va a hacer? 5 libras o 5 libras. No son 2 libras, son 5 libras. Ya termino ya aquí. Esta es la última parte. Capítulo 8. Vamos a leer aquí. Voy rápido ya. Si uno separa como jala, harina, no se considera jala y se considera robo en manos del Cohen. Es decir, si el Cohen la recibe como jala, se considera robo y tiene el derecho de devolverla. Y el resto de la harina usada para hacer masa está sujeta a jala. Y con respecto a esa harina que separó como jala, si constituye una medida de un homer e hizo masa con ella, debe separar jala como si fuera cualquier harina mundana. ¿Desde qué momento se puede separar jala? Desde que se coloca el agua y se mezcla la harina con el agua. Se puede separar jala de la primera parte que se amasa. Como expone la primera porción de la masa. Números 15-20. ¿Ve? Ahí está. Esto es siempre y cuando no quede un homer de harina sin mezclar con agua en la artesana. En la artesa. Y está permitido decir, esto es jala por la masa, la levadura y la harina que quedó. Y cuando todo se vuelve una masa, lo que tengo en la mano será consagrado por jala. Ahí nos vamos al 9. Es un precepto positivo que todo el que le hace shejitá a un animal puro, a un animal kosher, le dé al Cohen la pata delantera, la mandíbula inferior con la lengua y el estómago. ¿Cómo expone? Como expone. Esto es lo que le corresponde a los Kohanim, y estas partes son denominadas obsequios en todo lugar. Este precepto rige siempre, tanto en existencia del gran templo como en su ausencia, y en todo lugar, tanto en la tierra de Israel como en la diáspora, pero solo los animales mundanos, no los consagrados. Una persona mataba a un animal, bueno, la pata delantera, la mandíbula inferior, la lengua y el estómago era para el Cohen. Tú puedes comerte lo demás, pero ese era un obsequio para el Cohen. Donde quiera que tú agarrabas un borreguito y decías, hoy lo voy a matar porque quiero comer carne. ¿Sabías que lo primero de ese animal, la pata delantera, la mandíbula, la lengua y el estómago, te lo tenías que dar al Cohen, no era tuyo? Esto era las primicias.
y era para los sacerdotes. No es como hoy que le dicen, ah, mira, los primeros huevos de tus gallinitas son para el pastor. No, hermano, eso no es. Usted lo puede hacer. No me tome mal, usted lo puede hacer, pero con eso usted no está cumpliendo nada bíblico. Usted le está haciendo un regalo a su pastor porque lo estima, porque lo quiere, pero eso no es primicias. Capítulo 10. Un precepto positivo: dar al Cohen la lana de la primera esquila. Como expone, le darás la lana de la primera esquila. Eso ya lo leímos. Los levitas, para este precepto están incluidos entre los israelitas. Esto no tiene una medida establecida por la Torá y por institución rabínica. No debe ser menos de un sesentavo. Y solo rige en la tierra de Israel, tanto en existencia como en ausencia del gran templo, como los primeros frutos del cereal. ¿Qué significa ello? Si uno consagra animales al mantenimiento del gran templo y los esquila, tiene el deber de redimirlos para darle la primera esquila al Cohen. O si uno consagra un animal, excepto su esquila, tiene el deber de darle la primera esquila. Para, para negar esto, la Torah dice tus ovejas, y estas no son tus ovejas. ¿Okay? Y ahí eso nos habla de cómo se daba eso. El que tiene muchas esquilas de la primera esquila y quiera repartirla a los Kohanim, no debe darle a cada uno menos del peso de 5 selas de lana blanqueada, que alcanza para una pequeña vestimenta. No significa que debe blanquearla y después dársela, sino que le dé una cantidad de lana de la esquila, incluso sucia, de modo que luego del blanqueamiento quede un peso de 5 selas, aproximadamente 0.85 gramos o más. Como expone, le darás, es decir, que tiene que tener una medida que sirva para algo. 11. Es un precepto positivo para todo israelita redimir a su hijo, que es primogénito de madre israelita. Como expone, todo primogénito es para mí. Éxodo 34:1. Y también dice, pero deberá redimir a los primogénitos humanos. Número 18:15. El que redima a su hijo recita la siguiente bendición: que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó redimir al hijo. Y luego dice Sheheyanu, y después le da el dinero del rescate al Cohen. Y cuando uno redime a sí mismo, bendice al redimir al primogénito y Sheheyanu. Este precepto rige en todo lugar y toda época. ¿Y con cuánto se redime? Con 5 selas, como expone en cuanto a la redención. Deberá redimirlo a la edad de un mes, 30 días, por 5 shekels. Deuteronomio número 18:16. Sirve tanto plata como cosa equivalente, valor de bienes muebles que tiene valor intrínseco, como los shekalim. Por consiguiente, no se puede redimir con terrenos ni con esclavos, porque no son considerados como terrenos, ni con documentos, porque no tienen valor intrínseco. Y si igualmente alguien redime con una de estas cosas, no se considera redimido. Ahora le quiero leer algo aquí rapidito de esto. Aquí el 14. En el caso de que una no judía o esclava da luz, luego se convierte o es liberada respectivamente y da luz otro hijo, está exento, como expone, el primer nacido de la matriz, y este no es el primer nacido de la matriz. Asimismo, el que nace después de un aborto, siempre que la madre quede impura por dar a luz ese feto, el que viene tras él no se considera el primer nacido de la matriz. Y siempre que la madre no quede impura por darlo a luz, como la que expulsa como una especie de pez o langosta, o la que aborta en el día 40 desde la concepción o antes, similar. El que nace después es considerado primogénito, es para el Cohen y debe ser redimido. Si un feto trozado en el vientre es extraído de apartes, el que nace después no se considera primer nacido de la matriz. Si un feto de 8 meses saca su cabeza estando vivo y la regresa y muere, o si un feto de 9 meses saca su cabeza y la vuelve a ingresar y después su hermano mellizo sale a luz, este que nació no se considera primer nacido de la matriz, porque quedó eximido por la extracción de la cabeza del primero. Desde que el feto saca la frente, ya exime al siguiente que nace. Muchas veces me hacen la pregunta, bueno, nosotros tuvimos un aborto y ahora este niño es primogénito. La respuesta es no. Y es el segundo niño. ¿Okay? Aunque no haya abierto la matriz completamente, pero hubo un aborto, hubo una extracción. Así es que el que nace después de ello ya no es considerado el primogénito. Y creo que terminamos con eso.
Terminamos con eso. Ya lo único que nos está hablando aquí es el mandamiento de redimir la primera cría del asno. El asno era un animal impuro, pero se tenía que redimir, se tenía que cambiar por un cordero. Y el 2, el cordero con el cual se le redime debe entregársele al Cohen como expone todo primer nacido. Se cambiaba al burrito que nació, se le cambiaba por un cordero y el cordero se le daba al sacerdote. Si uno se quería quedar con el burrito, entonces tenía que matarlo. ¿Ok? Y eso no lo explica aquí. En el versículo, la parte 4. Déjenme se la leo y ahí terminamos. Está prohibido derivar beneficio de la primera cría del asno hasta que sea redimida. Y si uno la vende antes de redimirla, el dinero está prohibido. Y si muere antes de la redención o si lo decapita, debe enterrarse porque está prohibido derivar beneficio incluso luego de su decapitación, porque no fue redimido. Por consiguiente, si no lo redimió y da la primera cría del asno al mismo Cohen, el Cohen tiene prohibido usarlo hasta redimirlo por un cordero y quedárselo para sí mismo, o bien decapitarlo y enterrarlo. Y los Kohanim son sospechados respecto de esto. Por consiguiente, el israelita tiene prohibido darle al Cohen la primera cría del asno al Cohen a menos que el Cohen lo redima ante él. No se podía, no se podía quedar con el burrito. El burrito se tenía que redimir por un cordero, o si no quería redimirlo por un cordero, tenía que decapitarlo. ¿Okay? El primogénito tenía que ser un varón. Sí, tenía que ser un varón. Todo primogénito, todo varón que abra matriz. O sea, que si nació una niña y después nace un niño, el niño es el primogénito. ¿Okay? Si nacieron dos niñas y después nació un niño, el niño es el primogénito. Porque así es como se consideraba el primogénito. Todo varón que abre matriz. La Biblia dice, todo varón que abre matriz. No abrió matriz, pero fue el que salió, el varón que salió. ¿Okay? Con eso terminamos. Ya todo esto es como se redimía el burrito. La próxima semana vamos a ver las leyes de la Shemitah, séptimo año y el año Yobel, el año del jubileo. Y ahí vamos a terminar el libro número 7. Ya terminamos. Nos quedan dos libros, 8 y el 9. Nos quedan 3 libros para terminar toda la serie de la Mishnah Torah. Ha sido una experiencia realmente interesante leer todas estas cosas. Hoy aprendimos cosas nuevas en las primicias. Yo aprendí cosas que no sabía y de verdad yo le doy gracias al Eterno que nos concede este privilegio de poder seguir aprendiendo y cada día ser mejores, en ver las cosas que sí podemos hacer, en lo que no podemos hacer y de esa manera agradar a nuestro Rey. Quedarnos tranquilitos con, mira, yo ahí no me meto, eso no es para mí, yo no puedo hacer esto, pero lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo conmemorar, lo que sí puedo hacer a modo de una conmemoración, lo vamos a hacer, pero vamos a cambiar el lenguaje, vamos a cambiar la forma de decir, estas son las primicias. Mira, esto es lo primero de mi cosecha. No puedo ofrecérselo a Dios, pero yo quiero ofrecérselo a un maestro de la Torá. No le llame primicia, solamente dígale, es un obsequio para usted, maestro. Y ya, está cumpliendo, sin decir, le voy a dar mis primicias al maestro, le voy a dar mis primicias al pastor, porque ese es un lenguaje que no podemos usar. Pues el lenguaje legal es lo que hace la gran diferencia. Y como todo este tiempo hemos hablado de dinero, 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 ofrendas, 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 no crea que estoy promoviendo las ofrendas. Es simplemente el tiempo que nos tocó y hemos estado aprendiendo esta semana. Así como ya dentro de 3 semanas, un mes, estaremos aprendiendo otros conceptos y prepárese porque en el libro 8, déjenme le voy a decir lo que vamos a estar estudiando de una vez para que se prepare. Se acabaron las ofrendas. El libro 8, vamos a hablar de leyes de la casa elegida, las leyes del templo, leyes de los objetos del gran templo, leyes del ingreso al templo, leyes de las ofrendas prohibidas sobre el altar. Todo va a tener que ver con el templo, con el templo, con el templo. Y espero que ya para estas clases pueda tener la aplicación del templo y podamos ir viendo cada cosita a detalle con el templo. Va a ser algo bien interesante.
Estoy trabajando en algunas cositas. Creo que aquí en la casa ya puedo tener la aplicación de el templo, enseñar y todo a la misma vez para que usted vea que toda aquella persona que habla o que no tiene ni idea de lo que es el templo, el libro 8 nos va a mostrar muchas cosas y nos va a hacer que nos enamoremos más de la casa de nuestro rey. Familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos veremos la próxima semana. Shalom. Bendiciones.